Mercadotecnia. Se generan etapas de prioridad de la mercadotecnia a segunda mitad del siglo XX y que tiene como sus antecedentes la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que eso genera una recesión económica. Y lógicamente su antecedente más histórico desde el punto de vista tecnológico, el surgimiento de la revolución industrial. Entonces hay una primera etapa, la etapa de las finanzas, que consiste que hay un incremento productivo, pero para ese incremento productivo requiere de fuerte inversión, requiere de dinero y de consumidores, gente que compre, gente que invierta, para generar este desarrollo desde este punto de vista financiero. En la segunda etapa, que es una etapa productiva, es una etapa de consumo, es una etapa de ostentación, donde se pone a disposición la tecnología como un medio de desarrollo, un status quo, un esquema de confort. Por tal motivo, en esta etapa de consumo y de ostentación de la etapa productiva, marca como parte de los antecedentes de la revolución industrial. Esa revolución industrial que generó una producción, pero la producción era tal que no era suficiente. Es decir, la demanda era mucho mayor que la oferta. En otras palabras, la cantidad de producción que había no podía suplir la cantidad de compradores. Cada vez surgían nuevos compradores y compradores que cada vez y querían ir renovando su producto o mercancía que estos compraban. El caso típico son los vehículos. Vehículo que surgía en este año, pues bueno, medio mundo lo quería tener. Pero si se surgía una mejora de este vehículo y se tiraba la producción para el siguiente, digamos, década o los siguientes 2 años, ya la gente no quería tener su vehículo anterior u otra mercancía, sino la más actualizada, porque es esa etapa de ostentación, de querer tener lo mejor y de querer representar a través de eso nuevo como un status quo y un nivel de desarrollo socioeconómico, visto desde ese punto de vista. Entonces es una etapa fundamental donde ha surgido la manufactura, el ensamble y la producción en serie, que eso forma el nuevo esquema del desarrollo de la tecnología. Este proceso de producción es una etapa ya relacionado con un desarrollo tecnológico, no de una producción individual como se daba, especialmente los vehículos. Bueno, yo producía este vehículo y cuando lo terminaba, pues entonces hacía el segundo vehículo, terminaba esta producción y luego iba con el siguiente vehículo. Pero como puede ser vehículo, era cualquier tipo de producto, lógicamente. Entonces, cuando surge la idea de la manufactura y el ensamble, y uno de los principales fue Henry Ford, donde aplica realmente la teoría marxista desde el punto de vista de la producción en serie, entonces había un equipo encargado específicamente para cierto tipo de características de producto dentro del vehículo, por ejemplo, por decir algo, algunos encargados para la parte del timón, otros encargados para la producción de llantas, otro equipo encargado para la producción de carcasa y así sucesivamente cada uno de los componentes. Porque claro, la demanda aumentaba y entonces ellos requerían hacer un tipo de producción que en un instante se tuviera una gran cantidad de mercancías. Entonces, al dividir esta producción en distintas áreas, permitía dos cosas. Uno, tener mayores posibilidades de mayor cantidad de producto, aunque con la demanda que iba creciendo no se podía suplir a los consumidores. Y por otro lado, que el sistema de producción y de desarrollo de esto no lo conociera completamente una persona, sino solo conociera una pequeña parte de la producción y así evitar el desarrollo de competidores. Ese es el sentido de esta etapa de la producción, de la mercadotecnia. Luego vemos que
En esto, lo que es el empleo y el salario va conforme a la producción. Luego en la tercera etapa es una etapa de ventas. Llega un momento que hay una excesiva producción y esta excesiva producción debido a la recesión de guerras. Lógicamente, cuando estalla la primera guerra mundial, bueno, hay un desarrollo, un auge tecnológico. Luego con la Segunda Guerra Mundial, este auge tecnológico pues fue más armamentístico principalmente, y en lo que es sistema de producción de electrodoméstico o de un sistema de confort se fue reduciendo, pero se iba acumulando producto que no se iba comprando. Lógicamente, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento que la gente o quería comer o quería tener objetos, pero lógicamente ante una recesión económica y debido a la recesión generada por las guerras, lo que quería era asegurar alimentación, quería asegurar sus bienes, quería asegurar su salud ante cualquier esquema que representara status quo. Entonces cada una de las compañías industriales fueron acumulando productos. Entonces ahí donde necesita compradores. Y por eso esta etapa de la mercadotecnia surge en la venta como una situación de crisis del desarrollo económico. En tal sentido que este desarrollo da origen al surgimiento de la publicidad y la propaganda, la cual se fue especializando su forma de generación de dicha publicidad y propaganda en forma auditiva, en forma visual, la forma de los textos, la forma de la escenografía, el desarrollo de este tipo de propaganda, la forma de la presentación del producto, la forma de los colores del producto, donde se utiliza bastante la imagen femenina como una forma de crear condiciones de que este producto excesivo se pudiera vender. Este producto acumulado, que en cierta forma estar acumulado significaba en cierto punto pérdidas, dado que esa es una situación que se acumuló, válgase la redundancia, debido al asunto de las guerras, y entonces había pocos compradores. Los compradores, pues, su necesidad principal, de acuerdo a la teoría de Maslow, pues era resolver sus problemas de alimentación, de salud, de vivienda, como lo principal. Entonces la propaganda era el medio, era la forma para hacer persuadir, convencer, compre esto, compre lo otro, compre esto y que tiene tal cosa y que esto representa un status quo, un estatus social, un esquema de confort, como una forma de aceptación social, creando ahí entonces un planteamiento psicológico de la mercancía como un móvil de referencia de buenas condiciones sociales. En tal sentido, el objetivo principal era adaptar al consumidor a la compra del producto. Eso significa hacer que compre algo que aunque no lo necesite, pero como esto representa un aspecto social, representa un status quo, entonces el tener este producto aunque no lo necesite, era una forma de decir, bueno, yo tengo poder económico, yo tengo un estatus, mi nombre, mi apellido, mi familia, eso representa un emporio dentro del planteamiento psicológico, que era lo que se influía a través de la publicidad y la propaganda. Entonces, todo este conjunto de lo que es esa etapa de la mercadotecnia de las ventas, todo porque ha disminuido las utilidades. Debido a eso, fue que se generó ese principal interés de hacer vender el producto. Y entonces por eso es una etapa de la mercadotecnia debido a los antecedentes de las guerras, y que lógicamente la gente lo que quiere es resolver su problema alimentario, de vivienda, de salud. Pero para poder adaptar a ese consumidor hay que crear condiciones de propaganda para que compre
hasta cierto punto lo que realmente no necesita. Y así entonces, esto es la referencia de este tipo de etapa. Luego vamos a lo siguiente, en la etapa del marketing. Hay un incremento de la competencia, hay nuevas formas industriales de producción, hay mucho más empresas, más industrias, hay un desarrollo tecnológico, pero el consumidor prioriza las compras. Claro, ha pasado por etapas muy difíciles desde el punto de vista económico, de cómo sostenerse y de establecer un esquema de estabilidad económica, social o familiar. Y todo este conjunto está de alguna forma frente a la otra situación, un frente de insistencia de la inversión de la publicidad e inversión de vendedores. Y todo este conjunto a la vez lo que busca es una reducción de riesgos. En ese proceso de reducción de riesgo, busca los intereses del cliente, cuáles son sus motivaciones con respecto al producto. Ya no se mira como en la etapa anterior, la etapa de ventas, donde prácticamente lo que se buscaba era presionar al cliente. Compre esto, lo necesita por esto, porque esto representa aquí, representa allá. No, en esta etapa ya es como un poco más analítico porque claro, después de la etapa de la venta, se vio de que era un tanto el asunto forzado y claro, en esta nueva etapa del marketing, donde hay un desarrollo tecnológico, hay una mayor disposición de información, hay un poco más de razonamiento del consumidor, ya esta persona tiene otro tipo de mentalidad y no comprar por una cuestión de simple ostentación, sino realmente lo que se requiere. Debido a ello, los creadores del desarrollo económico a través de sus distintas empresas y en especial de la industria, busca la factibilidad de lo que está haciendo, de lo que está produciendo. Un tipo de factibilidad para resolver a través del estudio de mercado. Esta etapa entonces surge eso, estudio de mercado, quiénes son los que compran, qué es lo que compran, qué es lo que les gusta, cuánto disponen, dónde deben ubicarse las compañías, cuáles son los sitios para ubicar estas compañías, cuáles deben ser las características, cuál es la forma de la presentación del producto, cómo debe ser el lugar de ubicación donde se va a distribuir en determinada mercancía. ¿Cuál es la forma de presentación de este producto? ¿Cómo debe ser el diseño y la construcción del ambiente donde va a ir la persona a comprar determinada mercancía? Todas esas consideraciones son parte del estudio de mercado. ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuál es su ritmo de vida? Y en base a eso entonces ver la factibilidad. Bueno, voy a comprar maquinaria, voy a producir esto, pero voy a invertir tal cosa, pero yo voy a recuperar los gastos en determinado tiempo. O sea, ya no existe aquella aspiración emocional de, yo produzco y esto representa mi emporio económico y mi estatus social. No, bueno, yo voy a producir, pero veamos, esto me lo van a comprar o no me lo van a comprar, dónde debo de ubicarlo, cuáles son las características del personal que voy a tener para hacer este tipo de producción, este personal a qué distancia debe estar, cuál es la distancia que es fundamental para a la vez distribución de la producción, los canales de distribución, a través de qué mecanismo se va a hacer esta distribución, quiénes son los que lo van a integrar, cómo voy a preparar el personal de producción, de venta. Entonces, todo ese conjunto de elementos forman parte del estudio de mercado para que sea factible, para que la maquinaria que tengo realmente la voy a utilizar, que no sea algo sobrante, que el personal que voy a contratar es el personal adecuado para dicha producción, que el producto va a ser aceptado, que este producto tiene que ver también
en relación a la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Qué es lo que distribuye? ¿Cómo lo distribuye? ¿A quiénes lo distribuye? ¿Cuáles son sus esquemas de aceptación en las otras compañías? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis adversidades? ¿Cuáles son mis amenazas u oportunidades? Para poder generar un nuevo desarrollo económico y que pueda hacer afronta a las competencias existentes. Y con ello entonces cerramos lo que son las 4 etapas de la mercadotecnia de priorización. Lógicamente, con los esquemas actuales de lo que es la pandemia, este esquema de la mercadotecnia va a tener nuevos cambios y va a surgir una nueva etapa y que lógicamente los especialistas y teóricos del desarrollo económico y de los nuevos enfoques de la mercadotecnia va a tener que dejar a un lado un conjunto de paradigmas para engendrar un nuevo desarrollo dirigido, dado que a raíz de esta situación el planteamiento y el pensamiento y las necesidades han cambiado, por lo que las industrias tienen que hacer un replanteamiento novedoso, no una cuestión apresurada, mecanicista, irracional, sino que debe ser un proceso totalmente técnico de estudio de mercado real y no de una apariencia de estudio de mercado. Y con eso cerramos este asunto tan interesante e importante.